Hola, mi nombre es Carolyn Bastida Vázquez, soy estudiante de la maestría en Tecnología Avanzada en Cicata Querétaro. Los colaboradores de este artículo son el Dr. Juan Manuel Olivares Ramírez, profesor de la Universidad Tecnológica de San Juan del Río, y el Dr. Eduardo Morales Sánchez, profesor del Instituto Politécnico Nacional de Cicata Querétaro. El presente artículo tiene como título Simulación del perfil térmico de un deshidratador de alimentos mediante ANSYS. Como resumen, el presente trabajo muestra la simulación de flujo de calor de un deshidratador comercial, esto para obtener el perfil térmico en cada punto interno. La simulación se realizó utilizando el software ANSYS FX de elemento finito, utilizando los dos modelos de térmico transitorio y en estado estable. Los parámetros de frontera que intervienen en la simulación son la asignación de la temperatura en la resistencia y temperatura ambiente, convección en las entradas y salidas del deshidratador y un flujo de calor interno. El objetivo principal de este presente trabajo fue obtener un error porcentual del 1% en la simulación del perfil térmico comparado con el perfil térmico experimental. Una vez obtenido el perfil térmico de la simulación, se compararon con las temperaturas experimentales para validar los resultados y así calcular el error. En la introducción, pues la deshidratación de los alimentos es una de las formas más antiguas de preservar los alimentos. Dicha deshidratación consiste en la eliminación de la mayor parte de humedad contenida en los alimentos cuando se aplica convección térmica de aire caliente. Por lo tanto, se propone la simulación térmica y de flujo de un deshidratador eléctrico comercial empleando ANSYS FX. Para llevar a cabo la simulación, se trabajó con dos modelos para evaluar la transferencia de calor. Un primer modelo es de estado estable o estado estacionario y el modelo térmico transitorio. En un análisis térmico de estado estacionario o estable, se utiliza para calcular respuesta térmica a las cargas de calor según las temperaturas prescritas o las condiciones de convección aplicadas, o bien la combinación de ambas. En este modelo no se evalúan los cambios a lo largo del tiempo. En un análisis térmico transitorio, se determina la distribución de la temperatura y otras cantidades térmicas en condiciones que varían durante un periodo de tiempo. La descripción del método se muestra aquí un diagrama de flujo del proceso de realización de la simulación. Como primera parte se realizó la generación del isométrico. Después se procedió a hacer el mallado y una vez teniendo el sólido, se realizó la asignación de los parámetros de frontera en el modelo de estado estable y el modelo térmico transitorio. Teniendo estos parámetros, se hizo el cálculo del perfil térmico de la simulación del deshidratador. Obteniendo los resultados, se realizó la comparación de la simulación contra lo experimental, obteniendo así un error del 1%. En caso de no tener este error del 1% a las salidas del deshidratador, se establecería un cambio en los parámetros de frontera. En la medición experimental del perfil de temperatura del deshidratado, se realizó la medición de la temperatura mediante termopares tipo J. Dicha medición se llevó a cabo colocando los termopares en 27 puntos del deshidratador. Esto es decir, se colocaron 9 sensores en la parte superior, 9 en la parte de medio y 9 en la parte inferior. Este deshidratador se programó a 60 grados centígrados para realizar la medición y cada 5 minutos se realizó un registro hasta que se estabilizó la temperatura. ¿Para qué nos va a servir esta simulación? Pues mediante los resultados obtenidos del modelo de estado estable y térmico transitorio nos permitirán obtener un comportamiento más real en la simulación de flujo y temperatura al interior del deshidratador, y también nos permitirá ser utilizado para la optimización del diseño o para un rescalamiento del deshidratador, es decir, a uno de mayor volumen. Para la realización del isométrico y mallado, se establecieron parámetros de frontera, los cuales son los siguientes. En una primera etapa se construyó una superficie de 0.25 por 0.25 metros y posteriormente se realizó la extrusión de 0.25 metros y así formando el cubo. Para generar las entradas se construyeron 32 círculos de diferentes radios
en la parte posterior del sólido y se extruyeron hacia adentro. Para generar las salidas se construyeron dos rectángulos a los laterales de 0.25 metros con un espesor de 0.004 metros. En la generación de la resistencia se dibujaron dos hexágonos. Esta representación de la resistencia es debido a que es la geometría que presenta en el deshidratador comercial y esta resistencia también se extruyó hacia adentro. Es importante recalcar que las entradas y la resistencia se extruyan hacia adentro para que la simulación los tome como objetos independientes del deshidratador y no como parte del volumen total. Para el mallado, primero se realizó por superficies y después se llevó a cabo en el volumen total. Y los parámetros de frontera en el mallado fueron los siguientes. En la sección de defaults se definen los que vienen por defecto en el programa. En la sección de sizing se establecen los tamaños de los elementos. En bounding box diagonal es de 0.43, en average surface area 4.5 por 10 a la menos 3 y minimum edge length de 1 por 10 a la menos 4 metros. Y en la sección de quality viene la parte check mesh quality, se deja en yes, en error limit se deja standard mechanical, en target quality se deja default, en smoothing medium y en mesh metric se deja no. Ya teniendo construido el sólido, se procedió a la asignación de los parámetros de frontera en los dos modelos. Es importante establecer los parámetros en estado estable para poder realizar un análisis de la distribución de la temperatura en el tiempo utilizando el modelo térmico transitorio. Entonces, primero se asignó una temperatura de 80 grados centígrados a la resistencia. Esta temperatura es debido a que se acerca a la estabilización dada experimentalmente. También se colocó un flujo de calor de 440 watts a la resistencia, dato dado por el deshidratador comercial, una temperatura ambiente de 25 grados centígrados a las entradas del deshidratador, esto es decir, en los orificios, y convección en las entradas y salidas de 300 watts sobre metro cuadrado por grados centígrados, y también con una temperatura ambiente de 25 grados centígrados. Teniendo esos parámetros y realizada la simulación, se obtienen los siguientes resultados. En esta primera figura se muestra el resultado de la simulación indicando la distribución por medio de las temperaturas cuando se estabiliza en los 9 puntos del deshidratador. En este programa solo se indica el promedio de la temperatura en cualquier punto, por lo tanto, solo se muestran los 9 puntos. Por lo que en los datos experimentales también se realizó el promedio de esos puntos, así obteniendo como si hubiéramos colocado solamente 9 sensores. En esta gráfica, lo que se muestra es el perfil térmico medido experimentalmente comparado con el perfil térmico de la simulación, al estabilizarse la temperatura en función de la ubicación de los sensores. Como era de esperarse, se observa que los perfiles de simulación obtenidos se acercan a los perfiles experimentales, demostrando que los parámetros de frontera previamente establecidos en los modelos son los correctos. Aquí lo que se muestra es el perfil térmico experimental en el tiempo con respecto al perfil térmico fijo obtenido en la simulación de los modelos para un tiempo de 10 minutos y 30 minutos. Como se puede observar, no se ha llegado a un estado estable en estos tiempos, por lo que los valores de temperatura experimentales y simulados tienen un error grande, pero se acercan ya, con el paso del tiempo se van acercando más a los valores de la simulación. Aquí se realizó un análisis estadístico en base a los datos obtenidos mediante el cálculo del error porcentual. Esto es entre el valor esperado contra los valores conseguidos en la simulación. Esto con la finalidad pues, de encontrar cuán inexacta es nuestra simulación comparado con los perfiles de temperatura experimentales. En dicho cálculo se realizó con la ecuación siguiente, donde BA es el valor real, que aquí serían nuestros datos de la simulación, y BE nuestro valor esperado, que serían los datos de la experimentación, obteniendo un error porcentual en la entrada de 2.3, un error medio de 4.3 y
un error en la salida de 0.5%. Y pues a partir de estos resultados podemos decir que se cumplió el objetivo del presente trabajo, que pues fue obtener un error porcentual máximo del 1% en la temperatura de salida. Con respecto a la temperatura de entrada, el error fue del 2%. Este error es debido a que cerca del ventilador la temperatura del aire de entrada es mayor y por eso experimentalmente la temperatura es mayor. A partir de esto, se concluye que se llevó a cabo un análisis de elementos finitos térmico para analizar el comportamiento de la temperatura dentro de un deshidratador comercial mediante una comparativa experimental, para la cual se utilizó ANSYS-FX. Entonces, a partir de los parámetros de frontera determinados para los dos modelos, con una temperatura de 80 grados centígrados en la resistencia, temperatura ambiente de 25 grados centígrados, convección de 300 watts sobre metro cuadrado en las entradas y salidas del deshidratador y un flujo de calor de 440 watts, pues con dichos parámetros se pudo validar la simulación térmica del deshidratador comercial con los perfiles de temperatura obtenidos experimentalmente, logrando así un error porcentual de 0.5%, esto calculado a partir del promedio de los valores experimentales y los valores de la simulación, es decir, los valores esperados y los reales respectivamente. Mediante los resultados conseguidos en los modelos, nos permite tener las bases para la optimización con datos confiables de un nuevo diseño de deshidratador, o bien para reescalarlo a un mismo deshidratador de mayor volumen. Cuando analizamos un perfil térmico, podemos plantear una mejora al objeto de estudio. Para finalizar, muestro las referencias utilizadas en este artículo. Gracias.